saber, el título de la enseñanza de esta noche es Sentido de Responsabilidad. Y esta es una enseñanza, algo a lo mejor particular o común para muchos de nosotros, pero lo importante de todo esto es que sigamos aprendiendo por más de lo que tenemos conocido. Una frase que usa mucho el pastor es que por conocido se calla y por callado se olvida, y eso tiene demasiada verdad. Entonces, hoy me gustaría que estuvieran buscando en su Biblia Gálatas 6, del 7 al 8. Gálatas 6, del 7 al 8. Que adoramos. Gálatas 6, del 7 al 8. ¿Estamos listos? Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En esta vida como cristianos es muy importante siempre tener en cuenta que una de las cosas que más nos caracterizan como hijos de Dios es la responsabilidad. El sentido de responsabilidad es la capacidad consciente de cumplir deberes y obligaciones, asumiendo las consecuencias de las propias acciones y decisiones, actuando de manera correcta para generar confianza y bienestar en uno mismo y en la sociedad. Implica reconocer que cada acto tiene un impacto, hacerse cargo de él sin culpar a los otros y comprometerse con el propósito propio y colectivo, siendo fundamental para la convivencia y el desarrollo personal y social. Y aunque esta definición es un poco más secular, yo hoy les vengo, o lo que el Señor hoy les viene a traer, es una responsabilidad que no se refiere a la principal que conocemos. Y sabemos que cuando hablamos de responsabilidad de nuestros deberes, responsabilidad con la ley, responsabilidad en todo lo que tengamos en una ocupación, ¿correcto? Pero las que hoy vengo a traerles, podríamos llamarle de una forma como una responsabilidad espiritual. Una responsabilidad principalmente con las cosas que Dios nos ha entregado y que muchas veces no tomamos en cuenta o no valorizamos. Entonces, según la Escritura, hay muchas áreas de nuestra vida que demandan dicha responsabilidad. Y claro, la que no puede faltar y no puede dejar de ir de primero es nuestra responsabilidad hacia Dios. Y es que para desarrollar este primer punto, van a ser 4, este es el primero, voy a basarme en un consejo que mi padre me dio hace mucho tiempo. Y es que él decía, la relación o lo que nosotros podemos llamar comunión con Dios es exactamente igual a que si estuvieras comprometido o casado con una persona. Y esa idea me llevó a mí a comprender la responsabilidad que yo tengo con Dios, en que Él no está ahí simplemente para estar ahí y que lo que Él me ha dado no simplemente está para que yo lo guarde en los cajones, ¿no? Mi tiempo tiene que estar centrado en Él. Él tiene que ser el centro de todas las cosas. Entonces, tener esa idea de que ver a Dios como si estuviera comprometido con Él, me ayudó a mí a entender de que no se trata de solamente buscar a Dios en momentos específicos del día. Muchas veces, ustedes díganme, ¿ustedes creen que una relación crece si nomás hablamos con una persona cuando vamos a comer y cuando vamos a dormir? Porque muchos de nosotros como cristianos, y me tomo como ejemplo, muchas veces buscamos a Dios nada más, gracias Señor por esta comida, Señor permíteme dormir en paz y en bendición. Y a veces pasamos días, semanas y tanto tiempo sin buscar a Dios. Yo creo que para los que han tenido la experiencia, están casados o han estado en una relación, no creo que a ustedes les haya agradado que la otra persona se desaparezca por 3 días, 4 días, una semana, y que luego aparezca como si nada hubiera pasado. No tiene lógica. Pero entonces Dios se ha presentado a nosotros con un amor, se ha presentado con Él como la verdad, como Él como el camino. Y es necesario de que nosotros seamos conscientes de que el que Él está ahí, su presencia, debemos de valorarla y ser responsables con ella. Ser responsables con el amor que Él nos ha dado.
usando esta misma analogía, como si estuviéramos casados o comprometidos con el Señor, logramos entender de que muchos de ustedes a lo mejor, no sé si lo habrán experimentado, espero que no, de que una persona a la cual aman no corresponde dicho amor. Pues creo que se siente de una forma muy desagradable, bastante desconcertante, y creo que ese sentimiento que a lo mejor se lo podríamos generar a Dios es algo que debemos de tomar en cuenta para no hacerlo. Porque si a nosotros no nos gusta que nos hagan sentir mal, si a nosotros no nos gusta que no valoren nuestro amor, entonces ¿cómo nosotros no vamos a valorar el amor de Él? ¿Cómo no vamos a ser responsables con su amor? ¿Ustedes consideran que existe algo mayor que ese amor? No existe algo mayor que ese amor. Entonces, si eso es lo más importante que puede existir en todo el universo, en toda la creación, ¿cómo entonces algo que fue dado a nosotros no lo vamos a valorar? No vamos a ser responsables de cuidarlo y de apreciarlo como Él verdaderamente le gustaría que lo hagamos. Amén. Entonces, esto conlleva a que nosotros tengamos que ser responsables en mantener una integridad, mantener consagración, mantenernos en las cosas que sabemos que a Él le gustan. Porque cuando una persona está enamorada, uno busca hacer lo que a esa persona le gusta. Y en las Escrituras tenemos miles de ejemplos y miles de cosas que sabemos que a Dios le gustan. Dios le agrada que tengamos fe. De hecho, esa fe ni siquiera la producimos nosotros mismos, nos la da Él. Entonces, si Él le agrada eso, ¿cómo nosotros vamos a buscar fe en otro lado cuando quien la da es Él? Él se agrada de que nosotros nos amemos los unos a los otros. Él se agrada de que seamos personas bondadosas, de que seamos personas íntegras delante de Él. Él se agrada de que nosotros lo consideremos a Él como un Padre. Amén. Él se agrada de tantas cosas mínimas que podemos realizar día tras día. Pero muchas veces nosotros preferimos es darle preeminencia a nuestra carne, que nuestra carne no tiene nada que ver con las cosas que a Dios le agrada. Tenemos que ser conscientes de que lo que Dios nos da, que es su amor, que es esa fe, que es la convicción de poder creer en Él, en esa verdad, de que vamos a ser salvos, de que no somos merecedores de nada, pero en Él lo tenemos todo a pesar de Él. Tenemos que ser responsables de proteger cada una de esas pequeñas cosas que Dios nos da. Porque es valioso. Lo que Él nos da es valioso. Él nos da la santidad. Eso es valioso, eso es preciado. Porque no hay ni una otra persona en toda la existencia que pueda dar santidad más que Él. No hay ni una sola persona que pueda dar todas las cosas que podemos validar como buenas más que Él. Entonces, eso es lo que esa analogía, ese entendimiento me llevó a entender que tengo que ser responsable con mi relación con Dios. No que me voy a aparecer un día, Señor, gracias, cuando te necesito y listo, chao, adiós. Pasó una semana y Dios no supo más de Israel, porque no le busqué más, no oré más, no escudriñé más las Escrituras. Y yo creo que nada nos cuesta, si pasamos tanto tiempo en las redes sociales, en juegos, en cuestiones, ¿qué nos cuesta tan siquiera una simple hora? Para leer las Escrituras, para orar, para buscar de Él, para decirle, Padre, aquí estoy. Yo te amo y te voy a demostrar que verdaderamente te amo. No decirle que te amo a la ligera y demostrar con mis acciones todo lo contrario. Amén. En Mateo 12, 36 y 37 dice: y yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por lo que tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. En Lucas 12, 47 y 48 también nos enseña que un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. El que es fiel en lo poco, en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo fiel es mucho. El que en lo poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Nosotros somos discípulos del Señor, nosotros somos sus hijos. Él nos ha confiado su amor, nos ha confiado la revelación perfecta de la Trinidad. Nos ha confiado entender que existe un Padre, Hijo y Espíritu Santo.
nos ha confiado entender de que la eternidad a su lado se puede conseguir por la gracia que Él nos da mediante la fe. Y un sinfín de cosas que si yo creo que me pongo a enumerarlas una por una, no termino hoy. Todas esas cosas el Señor nos las ha confiado. No solamente nos ha dado mucho, porque yo creo que ya su amor es mucho y es más que suficiente, sino que también nos ha confiado mucho. Entonces, si nos ha dado mucho y nos ha confiado mucho, aquí nos está diciendo como un mandato de que debemos de apreciar y cuidar todas esas cosas. Un siervo que sabe lo cual su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Y es que lo bello de la responsabilidad no es que es algo autoimpuesto o que nos lo ponen, perdón, no es autoimpuesto, no es algo que nos impone la gente, y mucho menos Dios. Responsabilidad es algo que nace del corazón de forma genuina y sincera. Yo puedo tener la decisión de ser responsable o no, pero tengo que acatarme a las consecuencias de saber de que si hago algo me va a ir bien, o si hago o dejo de hacer me va a ir mal y voy a recibir un castigo. Cuando somos niños y desobedecemos a nuestros padres o no somos responsables, claramente muchas veces recibimos un castigo, pero es porque nos ayudaba a aprender. Pero yo creo que ustedes quieran recibir un castigo de parte de Dios. Así que esta enseñanza nos lleva a ahorrarnos todas estas cosas, porque verdaderamente vemos cómo en tantas mínimas cosas podemos recibir esa condenación. Por eso leí primeramente de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella te darás cuenta el día del juicio. Y por tus palabras serás justificado, como por tus palabras serás condenado. Y yo creo que es algo que a nosotros más que a nadie en la bolita del mundo nos hace falta, porque personas con expresiones más ociosas y más ocurrentes que la del maracucho no hay. Verdaderamente que a nosotros necesitamos grabarnos ese versículo en el corazón. Y lo digo por experiencia de que muchas veces no digo las palabras correctas, no me juego de la forma correcta y termino creando condenación para mi vida. Hasta en esa mínima cosa tenemos que cuidarnos. Y eso es un ejemplo, no solo para lo que sale de nuestra boca, sino para nuestras acciones, para nuestros pensamientos y todo en lo que Dios nos ha dado y confiado. Amén. Permiso. Ahora vamos hacia el punto número 2. La responsabilidad hacia la familia. Y me gustaría que estuvieran buscando en sus Biblias 1 de Timoteo 5:8. Disculpen que ahorita yo no les leo todos los versículos. Lo que pasa es que yo busco muchas versiones diferentes, de manera que se pueda entender lo mejor posible. Entonces, lo más seguro es que en la Reina Valera no van a encontrar esa. Pero busquen en su Biblia 1 de Mateo 5:8. 1 de Timoteo 5:8. 1 de Timoteo 8. Y dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su familia, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y Dios, por medio de este versículo, no solamente puede llegarnos a hablar de la responsabilidad básica, por lo menos si estamos hablando de una familia, del esposo hacia su esposa o de los padres hacia sus hijos, sino que también lo podemos entender como que el proveer no solamente se generan necesidades en nosotros económicas, hay necesidades que son en nuestra alma y esas solamente las puede cubrir el Señor. Entonces, este versículo me llevó a ver que muchas veces estamos enfocados en tantas otras cosas que desvalorizamos uno de los regalos más valiosos que Dios nos ha dado, que es la familia. Y una de las cosas en las cuales más Dios nos insta a valorar y apreciar más y tomar las mejores decisiones con sabiduría para valorar esa familia. Tenemos que ser responsables con nuestra familia de que ser un ejemplo para ella, de ser un ejemplo de enseñar siempre las Escrituras, no solamente de palabras, sino con nuestras acciones. Y yo voy a tomarme de ejemplo, podrán llegar a ser en algún futuro el mejor predicador del mundo, con las palabras más bonitas del mundo, el ser más espiritual que pueda existir.
Pero si yo no valoro, no soy responsable con mi familia, he negado mi propia fe y soy peor que un incrédulo, según las Escrituras. Y no es que lo diga yo, simplemente es lo que el Padre nos está enseñando. Entonces, es necesario, porque en las Escrituras siempre se nos habla, el esposo tiene que tratar a la esposa como un pétalo de rosa, amarla y respetarla. La esposa debe someterse y obedecer al esposo. Los padres tienen que instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Y un sinfín de versículos que nos enseñan cómo debemos de nosotros tratar a nuestra familia. Padres, no hagan enojar a sus hijos, pero también dice que los hijos tienen que obedecer a sus padres. Y tantas cosas así. Los padres tienen que ser conscientes de que sus hijos no van a crecer solo porque sí. Podrán crecer en estatura, pero la conexión con el Señor los ayudan son los padres. Los padres o toda figura de autoridad. Porque déjenme decirle con toda seguridad que si mi mamá no se hubiera puesto de acuerdo con mi papá no estuviera en los caminos del Señor. Y si ellos juntos no se hubieran puesto de acuerdo, yo tampoco, ni ninguno de mis hermanos estuviéramos en los caminos del Señor. Porque es tan fácil, cuando no está Dios, agarrar para el mundo y bueno, ya no hay retorno. O bueno, sí existe el retorno en la misericordia de Él. Pero el punto es que es tan fácil irse para el mundo y perderse en tantas cosas. Entonces, si los padres no son responsables del regalo que Dios les dio, ¿cuántas personas no anhelan tener a sus hijos de forma biológica y no pueden? Y los que tienen a sus hijos muchas veces no los valoran, no los aprecian. Un regalo tan valioso. ¿Cuánto tiempo Abraham no estuvo pidiendo por Isaac? Y hasta aún después de cometer errores, fue que Dios en su misericordia se lo dio. Y gracias a Dios, Él lo educó de la forma correcta. Pero entonces eso tiene que ser su responsabilidad como padre. Los hijos tenemos que obedecer a nuestros padres, nos guste o no, porque ellos son los que saben. Ellos son los que, a pesar de que muchas veces no digan de la forma correcta, muchas veces no se expresen de la mejor manera, ellos son los que saben. Y Dios me va a pedir cuenta, no por lo que Él me mandó obedecer, sino que yo le obedeciera a Él. Tomando el ejemplo de mi papá, pues. Ser responsables con el amor. Ser responsables los esposos con las esposas y esposas con los esposos en amarse mutuamente, en presentar comunicación constantemente, en entender así como es una relación con Dios, aplicarla a sus parejas. Y los padres aplicar ese amor hacia sus hijos. En estos últimos tiempos es sorprendente cómo el amor se ha perdido, incluso dentro de la familia, que se supone que son las personas más cercanas que pueden haber. Pero resulta que en los lugares más escasos de amor es dentro de la familia. Gracias a Dios estamos en este ministerio llamado Restauración Familiar y podemos ser de ayuda para todas esas personas. Pero corresponde de nosotros tener una moral de ser responsables con nuestra propia familia para después ir a edificar a los demás. Porque no podemos edificar sin moral. Es por eso que aquí dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, hay gente que está más pendiente de la vida de otras personas que de estar pendiente de su familia. Por muy doloroso que sea, que sucede, se presenta mucho. Y por más de que no sea, vamos a condenarlo y criticarlo, no aquí, para criticar a nadie. Y tampoco estoy imponiendo una carga ante ustedes porque yo no soy capaz de hacer tal cosa. Pero es lo que la palabra nos está enseñando y es lo que hoy vinimos a aprender. Amén. Si ustedes muchas veces vemos esta sociedad en la cual hay tanta perdición, por decirlo de esa forma resumida, si los padres no están pendientes de sus hijos, déjenme decirles que van a ser un montón de esa sociedad lastimosamente perdida. Es nuestra responsabilidad de que los que hoy están para nosotros, y esto no solamente es con la familia, y esto es lo que abre paso al siguiente punto, que es nuestra responsabilidad hacia nuestros hermanos en Cristo y hacia la sociedad en general. Y para eso me gustaría leer, ese se los leo yo, que es 1 de Juan 3:15, dice:
todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Nuestro evangelio se basa en los demás, ni siquiera se basa en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no nos mandó a amarte a vos, mandó a amarlo a Él y amar a las personas. Y claro que tenemos que tener importancia en nosotros mismos, pero se trata de los demás. Yo no puedo decir yo soy parte de Cristo, que ser parte de Cristo implica la iglesia, si yo no hablo de ustedes. Yo no puedo decir yo soy la iglesia sin ustedes, porque sin ustedes yo no soy iglesia, porque no hay más nadie. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de un solo conjunto de personas. Yo no puedo hablar de iglesia, yo no puedo hablar de ministerio, sino hablo de mí y hablo de todos ustedes que están presentes aquí. Todos nosotros nos hacemos una iglesia. Y es que para la iglesia nos damos cuenta de que en el camino, por más de que la salvación sea individual, eso no quiere decir que no seamos responsables en ayudar a nuestros hermanos a que ellos puedan alcanzar esa salvación igual. Entonces muchas veces traemos personas a la iglesia, le predicamos a personas afuera, hablamos con nuestros hermanos, pero somos incapaces de muchas veces ayudarles y enseñarles con respeto, con madurez, entendiendo de que todo tiene un orden, para que ellos también puedan crecer. Este evangelio, si lo venimos a abocarnos a solamente yo, déjenme decirles que estamos perdiendo el tiempo. Este evangelio es para los demás. Yo vine a los pies del Señor y me doy cuenta de que todo es para los demás. Lo que yo aprendo es para los demás. En los momentos difíciles lo que más me levanta es saber esto. Yo sé que voy a poder darlo de ejemplo para una persona que va a pasar por la misma situación, y voy a poder ayudarle, voy a poder edificarle, y no va a pasar por las mismas cosas que yo pasé. Y esa mentalidad nos ayuda a pensar en equipo, a pensar en unidad, a pensar en un solo cuerpo, que eso es lo que somos. En Romanos 14, del 12 al 13 dice: es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Esto refiriéndonos a nuestros hermanos en Cristo, que debemos enseñar, guiar a la verdad de Cristo sin ser piedra de tropiezo. Pero nos damos cuenta que en los últimos tiempos parece ser que hay más daño dentro de la congregación que externo a la congregación. Y eso es cuestión de culpa de nosotros. Ser responsable implica no buscar más culpables, sino afrontar las cosas y buscar una solución. Y la solución es que cada uno nos propongamos hacer de bendición para los demás. Hacer de bendición para los demás. Ese es el secreto. Por eso es que Dios mandó como el segundo mandato principal: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hago mucho hincapié en estos mandamientos porque eso es lo que nos rige como cristianos. Amén. Y nuestra responsabilidad con la sociedad es tan necesaria porque, aunque no crean anhelar una sociedad sana y sometida a Dios, eso depende de cada uno siendo ejemplo, no buscando la espiritual para enaltecernos, sino para ayudar a otros a ser imagen de Cristo. Si queremos, y de hecho me encanta, yo sé que fue el Señor quien puso las palabras en la oración de nuestra hermana Ana, porque eso es una realidad. Yo aquí escribí: si queremos que haya menos personas en el alcoholismo, si queremos que haya menos drogadictos, si queremos que haya menos huérfanos, si queremos que haya menos personas prostituyéndose por necesidad, menos niños sin educación, menos gente confundida por ideologías de género y un sinfín de cosas que el mundo trata de hundir más a la gente, es nuestra responsabilidad de ir a predicar el evangelio, de ir a ser el ejemplo, de educar a los más pequeños, no solo a nuestros hijos, sino a todos los pequeñitos de aquí, para que ellos puedan ser una generación sana, una generación rendida al Señor. Pero ¿por qué es que vemos? Amén. Pero ¿por qué es que vemos una sociedad tan perdida? Porque muchos padres se han despreocupado por sus hijos, y entonces la sociedad en la cual vivimos, en vez de buscar la ayuda para esas criaturas, lo que hacen es hundirlas en adicciones, en pecados y en cosas que ellos en su mente, que no han conocido al Señor, creen que nunca van a poder surgir. Creen, eso es lo único que ellos han conocido.
pero nosotros hemos conocido la verdad y es nuestra responsabilidad ir a llevar esa verdad. Eso no quiere decir que yo me voy a meter en la educación de otros padres exento a mí, porque cada quien cría a sus hijos como tal. Pero qué bueno que Dios nos enseñó a fundar estas congregaciones que ayudan en las escuelas dominicales a aprender los grandes, a aprender los chiquitos. Tenemos la escuela, el preescolar, que ayuda a enseñar a los menores y al final terminan siendo los menores más sabios que los adultos. Terminan ellos enseñándole a los más grandes. Parece mentira, pero es un gozo poder hacer el trabajo, porque ese es el trabajo. Entonces, si queremos que nuestra sociedad crezca, si queremos que esta Venezuela salga adelante, no por la economía, sino como personas sanas, personas de bien, corresponde de cada uno de nosotros. Amén. Y ya último, para terminar, este último punto es la responsabilidad hacia nosotros mismos. Y en 2 Timoteo 2:15 dice: tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Y esto nos lleva, cuando hablamos de una responsabilidad con nosotros mismos, el Señor me llevaba a dos cosas en específico, principalmente la salud. Dios nos ha dado una salud y muchas veces: Señor, dame salud, pero no nos cuidamos nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque aunque Dios hace milagros y Dios es bueno, Dios nos dio una salud, obviamente, para que no andemos después pidiendo un milagro porque nos enfermamos nosotros mismos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presentes y ser responsables con nuestra salud, por lo que ingerimos, con las cosas incluso a las que vemos, todo lo que entra por la boca, hasta por los ojos nos enferma, y hasta por los oídos, porque a veces nos cuentan cosas que nos da de todo. Pero tenemos que ser responsables en cuidar nuestro cuerpo, porque si Dios nos lo dio es porque es para sacarle el provecho. Entonces, si yo quiero predicar el evangelio, echarme las caminatas para evangelizar y la cuestión, y yo estoy enfermo y no tengo la capacidad, es complicado. Los que tienen la oportunidad claramente de poder hacer esas cosas, debemos de cuidarnos. Y el otro punto es que Dios nos dio esta carne, este cuerpo, pero sabemos por las clases de Forlín, los que estuvieron, que el pecado está alojado en la carne. Entonces tenemos que ser responsables con esta pata hinchada que ahora tenemos, que es el pecado en esta carne. Tenemos que ser responsables de que en esta carne hay maldad y van a salir todos los pecados que muchas veces cometemos constantemente. Y es que muchas veces hasta he escuchado cristianos que enseñan y dicen de que yo cometí lujuria o fornicación o cualquier pecado porque hay un demonio que me está llevando a pecar. Y eso no existe, eso es una enseñanza completamente equivocada. Los demonios no tienen ningún tipo de autoridad para nosotros hacernos pecar. Lo único que ellos pueden hacer es atormentar y tentar. Eso es lo que ellos pueden hacer. Claro, ya cuando hay una alma totalmente perdida tomando dominio, pero estamos hablando en el caso de nosotros los que estamos hoy en los caminos del Señor. Ellos nomás pueden hacer eso. Entonces, cuando buscamos del Señor y Dios examina lo que hay en nosotros y vemos lo que hay en nosotros, nos damos cuenta de que los demonios son el menor de nuestros problemas. Porque a lo que vemos todo el pecado y la maldad que hay en nosotros, ahí es donde tenemos que nosotros estar pendientes. Ahí es donde nosotros tenemos que ser responsables con las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado: ayuno, oración, matutino, lectura de las Escrituras, estar cada cierto tiempo edificándonos para que eso esté sometido. Porque no podemos echarle la culpa al diablo y a los demonios y a las demás personas que ahí me hizo molestar y por eso pequé. No. La decisión de pecar es parte de la voluntad de cada quien decide si pecar o no. Pero para que esa decisión de pecar o no sea más sencilla, de poder siempre poner a Dios en primer lugar, tenemos que estar en oración, tenemos que estar en lectura de la palabra, tenemos que estar en ayuno. No hay que buscar remedios mágicos de que un profeta me dijo que hiciera esto, no.
Dios nos dio las herramientas, cada quien decide cómo usarlas. Y de hecho, hay un versículo aquí que dice que Santiago 4:17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacer. Nosotros, desde que venimos a la congregación, nos enseñan de primero lectura de la palabra y oración. No necesitamos más nada. Pero si no hacemos eso bien, ¿cómo pensamos ver resultados en las demás áreas de nuestra vida? En Isaías 58:6-7, para darles el ejemplo del ayuno, dice: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de la iniquidad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El ayuno no es pasar hambre. El que crea que eso es así está equivocado. El ayuno es para que Dios sea tomando el control de esta carne que está aquí. ¿Podemos hacer ayunos en agradecimiento a Dios? Claro que sí. ¿Podemos hacer ayunos para poder buscar la misericordia de Dios en muchas cosas que queremos? Claro que sí, es válido. Pero el principal motivo del ayuno es para someter nuestra carne, para pensar con sabiduría y para tomar acciones que a Él verdaderamente le agradan. Entonces, estos 4 puntos, por más que parezcan separados, no están separados. No podemos hacer lo uno sin hacer lo otro. Y hay otras frases, me gustan mucho las frases del pastor, y él siempre dice: servir a Dios dejando de servir a Dios es igual a no servir a Dios. Entonces, yo puedo tener mi relación con el Señor, que fue el primer punto que hablamos, pero si tengo a mi familia abandonada, créanme que ahí perdí. No estoy sirviendo a Dios, no le estoy amando. Si yo considero amar a Dios y no amo a mi hermano, sino que resulta que más bien no me alegro por sus éxitos, busco que más bien no crezca, si paso a ser un homicida, no somos hijos de Dios los que cometen tales actos. Entonces, ser responsable con todas estas cosas es algo que está completamente unido, completamente involucrado lo uno con lo otro. Dios es el centro y Dios da la solución para la familia, para responsabilidades ahora externas, trabajo, la salud, nosotros mismos con este pecado que nosotros llevamos día a día e intentamos siempre someter con nuestros hermanos. Dios es el centro, pero no podemos dejar de hacer lo uno ni dejar de hacer lo otro. Y como Dios es el centro, Dios nos va a dar la manera de darle el lugar perfecto a Él, el tiempo perfecto a Él, y darle el tiempo perfecto a todas las demás cosas. Porque si Dios le dio a usted una familia, y esa familia es de Dios, ¿cómo entonces voy a servir a Dios y voy a dejar de servir a mi familia si es de Dios? Es Dios en mi familia también, es Dios en mi trabajo también, es Dios en tantas de las cosas que Él nos ha dado. Pero ahí está, responsabilidad. Para este nuevo año la responsabilidad es una de las cosas que más tenemos que tener presente. Porque se van a venir oportunidades, van a venir sorpresas a nuestras vidas, van a venir tomas de decisiones que va a ser necesario tomar cada decisión de una forma responsable, dándole preeminencia a unas cosas y sin dejarle de dar la preeminencia a otras cosas. Amén. Y vuelvo a repetir esta frase ya para terminar. La salvación es individual, pero no por eso vamos a dejar de ser responsables con nuestra familia, con nuestros hermanos, con aquellas personas que vemos en la calle, con nuestro trabajo, con nuestra salud y con todas las cosas. Espero que les haya sido de bendición esta palabra. La gloria sea para el Señor y que cada día sea el Señor dándonos mejor y gloria de su para Él.